Bienvenidos. En este live vamos a revelar el misterio de Apocalipsis 5, el cual tiró a Juan en el suelo llorando porque no había nadie digno. Muchos de ustedes deben saber que en la antigüedad no existía un libro como el que vemos ahora, sino que antes era un rollo. Y el significado de este rollo en hebreo significa revelar una verdad. Por ende, cada vez que abrimos un libro, estamos revelando o exponiendo la verdad inmerso dentro del mismo. Y todo se concentra en este rollo de Apocalipsis, donde Jesús es el único digno, el único que puede revelar el diseño de Dios, revelar el cumplimiento de los 7 sellos. Y curiosamente, a partir de que Jesús es hallado digno en el cielo para abrir el rollo, es que comienza a manifestarse todo lo que está dentro. En el capítulo anterior habíamos hablado de la adoración de los 24 ancianos y ahora vamos a seguir en Apocalipsis 5. Busquen sus Biblias y miremos el versículo número 1, que dice así: Y miré a la derecha de aquel que estaba sentado en el trono, y había allí un libro, es decir, un rollo, que estaba escrito por dentro y por fuera, y también estaba sellado con 7 sellos. Entonces dense cuenta que en este primer capítulo todo está enfocado en el trono de Dios. Asimismo, como Dios escribió en las tablas de los mandamientos en Éxodo, asimismo Él escribió este rollo que está escrito por ambos lados, por dentro y por fuera, que es el que está cerca del trono de Dios. Y esto muestra el carácter de Dios, que Él es visible. Él es visible. Todo lo que podemos conocer de Dios se ha dado a conocer. ¿Cómo? Cuando miras el cielo, ves la obra de sus manos. Cuando te miras a ti mismo, ves la obra de Dios. Y asimismo también Él tiene un carácter que está revelado cuando a Él se le conoce en el lugar íntimo. Entonces Él también está escrito por dentro y por fuera para que Él pueda ser revelado a las naciones. Así que los mandamientos de Dios en aquel entonces, que también se relacionan a este rollo, estaban escritos de la misma manera y revela la santidad, los parámetros, la manera como Dios es y la manera como Dios viviría si Él estuviera aquí en la tierra. Sí, pues aquí en España tenemos ciertas leyes y la gente vive conforme a esas leyes, pues Dios tiene también sus propias leyes y parámetros que reflejan cómo Él es. El rollo se relaciona con las tablas de los mandamientos, las cuales reflejan el carácter de Dios, que es sobrenatural. Y otro rollo que también aparece en la Biblia, que fue sellado, fue la profecía que tuvo Daniel, que aunque él intentó de entender qué significaba, el Señor le dijo: cierra porque no es para tu tiempo. Entonces él enfermó tratando de descifrar el mensaje de la profecía y nunca se le dijo el significado. Pues a nosotros sí se nos dijo, el Espíritu Santo nos reveló eso, porque no era para el tiempo de Daniel, sino para este tiempo que son el tiempo del fin. Este tiempo del fin que estamos hablando en Apocalipsis 5 es la transición entre el reinado del hombre, que son 6.000 años, y el reinado de Dios, de Jesús, que va a ser durante 1.000 años. Y pues el número 7, cuando dice que él tenía en este rollo sellado, y cuando lo abrió habrían 7 sellos, pues el 7 en numerología divina significa la santidad, la perfección, porque la santidad para Dios es perfección. Ahora leemos el versículo número 2 y dice: y vio un ángel poderoso, y él hablaba con una voz fuerte, y a él se le fue asignada la tarea de preguntar o de decir: ¿quién es digno de abrir este rollo y soltar sus sueños? Dense cuenta que no fue un ángel cualquiera, fue un ángel fuerte,
con una voz distinta. Era un ángel de gran rango. Y únicamente cuando algo similar acontece en la Biblia es en el libro de Génesis. ¿Por qué? Porque cuando Dios habló, cuando Jesús en este caso vaya a leer este rollo donde están los 7 sellos, a través de su boca va a pasar como hizo Dios al comienzo en Génesis, y él dijo que se haga la luz, que se separe el agua de tal, de la tierra, que se separe el firmamento de tal. Igualmente, cuando Jesús abra ese rollo y con su voz comience a hablar, va a venir a la realidad todo ese juicio que va a venir sobre la tierra. Ahora, hay unas cosas que me llamaron la atención, que son versículos paralelos, como cuando Dios habla y crea con su voz. Asimismo conseguí 2 versículos que me parecen muy interesantes y dice así: Apocalipsis 6:14, que ya lo vamos a estudiar en la próxima clase. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla. Imagínense el cielo que tú ves ahora va a desaparecer, que esto era como una realidad aumentada en la que estamos viviendo. Es una realidad, bueno, estamos en momentos de prueba, pero también el Señor nos manda a disfrutar. Pero cada vez que veo el cielo me imagino, Señor, el cielo es como un rollo. El primer rollo que tú hablaste y se extendió para el mundo entero y puede ser visible, que refleja quién eres, fue el cielo. Y se haga la luz. La luz. Entonces, cada vez que yo me imagino que el Señor va a abrir sus 7 sellos, yo me imagino el cielo, el pergamino abriéndose y ese pergamino desapareciendo para abrir otro. Y repito, y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla. Seguimos con el siguiente versículo que está en paralelo, que dice así en Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vean que este primer rollo, que es la creación actual, va a desaparecer cuando el rollo que Jesús va a abrir con los 7 sellos se ha abierto. Porque hay capítulos, este es el segundo capítulo del plan del Señor. Versículo 3. Y no se encontró ningún hombre en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera abrirlo ni mirarlo. Entonces, imagínate no conseguir haber escrito un libro, un rollo en este caso, y no conseguir absolutamente a nadie que pueda mirarlo. O sea, tiene que ser una cosa del más allá. Porque no hay ningún ser humano. Imagínate si esto es lo que describe Juan, porque él estaba ahí y él decía que no había nadie en el cielo. Claro, pensamos el cielo, todo perfección y tal, pero ahí el único que había vivido conforme los estándares divinos era Jesús encarnado. Ningún otro ser humano puede, por sus propios parámetros, por sus propios méritos, ser digno, o sea, ser hallado perfecto ante los ojos de Dios. Por eso es que muchas veces decimos, ay, pero yo soy una persona buena. Mentira, no hay ninguno bueno sino Jesús, que nos hizo dignos a través de su sacrificio. Y somos incapaces nosotros mismos de llegar a esa perfección por nuestros propios méritos, porque esta es otra forma de decir que en este versículo, otra forma de decir que no hay nadie que tenga el privilegio de abrir ese libro. Si la humanidad es dejada por su propia cuenta, jamás podría llegar al cielo. Por eso fue que Jesús tuvo que venir. Sin embargo, si existe alguien, y esta es la razón por la cual Juan lloraba, y él lloraba desconsoladamente en el cielo, porque no había nadie que pudiera hacer que ese plan de Dios, que es bueno, agradable y perfecto, se manifestara en la realidad, viniera a ser realidad en este siglo. Y él lloraba con gran lamento, dice el versículo 4, y lloraba yo mucho, pues nadie fue hallado digno de abrir el rollo y siquiera mirarlo. Por ejemplo, cuando ves algo que es demasiado hermoso, tú dices, es demasiado bello, no puedo mirarlo,
no puedo mirarlo, pues algo parecido, pero al 1000%. Versículo 5, y me dijo uno de los ancianos, me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Juan lloraba, claro, porque él anhelaba ver el reino de Dios manifestado en la tierra. Yo me preguntaba estudiando esto, Dios, ¿por qué Jesús llora? ¿Por qué Juan llora? Era porque él anhelaba en su ser lo más profundo de que el reino de Dios viniera a la tierra. Y eso es lo que habla Apocalipsis, del establecimiento del reino en la tierra. No sabemos exactamente qué anciano habló. No, para mí no es tan importante. Lo que es importante es que Jesús es la raíz de David. David significa reino. Entonces, Jesús es la raíz de David. Es decir, Él es el fundamento. Un árbol que no tiene raíz se cae. Entonces, la raíz es el fundamento de ese árbol. Jesús es la raíz del reino de los cielos. Porque toda esperanza, porque toda justicia, toda rectitud, toda paz, todo lo bueno y perfecto están en Jesús y va a venir y se va a manifestar en carne en esta tierra. Y hasta ahora, claro, no hemos conocido tal magnitud de justicia, no hemos conocido tal magnitud de rectitud en la tierra. Lo más cercano y una sombra es la iglesia de Dios en la tierra, que conforme cada uno manifieste lo que va a ser el carácter de Cristo, conforme cada uno de nosotros manifieste ese carácter, se va a ver reflejado la justicia de Dios en la tierra. Mas, sin embargo, nosotros no hemos visto al 100% la justicia divina en la tierra. Es por eso que Él tiene que bajar, Jesús tiene que bajar y establecer su reino para que al fin pueda haber justicia en la tierra. Así que esto tienes que darte cuenta que no vamos a poder experimentar antes del reino de 1000 años tal justicia y tal magnitud. Y tampoco podemos alcanzar la paz. Se está hablando muchísimo del tratado de paz y seguridad del Medio Oriente, con Israel, con la guerra. Mas, sin embargo, el ser humano no puede conseguir la paz porque Jesús es la paz. Así que por más tratados que haya, por más convenios que haya, no van a conseguir la paz. Más bien dice que cuando digan paz y seguridad va a venir sobre ellos como lazo la destrucción repentina. Así que nuestra esperanza de justicia no está en esta tierra, sino en el establecimiento de Dios, del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Porque solamente hay un nombre que puede ser partícipe del innegable hecho que va a ocurrir en breve, que es cuando a él se le dé el rollo con los 7 sellos. Y estos 7 sellos van a establecer 1, juicio, 2, limpieza y 3, el establecimiento del reino de Dios en la tierra. El versículo 6 dice lo siguiente: y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi que se había hecho estar de pie a un corderito, como degollado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Cuando en la Biblia se está refiriendo a esta palabra corderito, lo dice en una terminología, en un sustantivo que está referido al corderito de la Pascua, el cordero que es degollado, que es sacrificado. Por eso es que dice como degollado. Pero nosotros tenemos la costumbre de escucharlo como el cordero inmolado. Esta terminología en hebreo se utiliza para aquel animal que se van a comer y que van a sacrificar en la fiesta de Pascua para la limpieza de pecados. Entonces, ese corderito muestra la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. Ahora vamos ahora con el siguiente término que era los 7 cuernos. En esta fiesta de la Pascua, además, se experimenta la redención y no experimentamos la redención sin beber de la sangre de Cristo y sin comer de su pan. O sea, sin haber aceptado su sacrificio, porque esto es más que es una simbología, pero Él lo hizo verdadero cuando estuvo en la cruz del Calvario.
Ahora vamos con los cuernos. Los cuernos están relacionados con la salvación. No sé si se acuerdan creo que hace 2 capítulos que había explicado la diferencia entre los 2 tipos de trompetas que existen en la Biblia, que es el shofar y existen las trompetas de plata. Las trompetas de plata están utilizadas para anunciar un evento, dar una noticia. Mas, sin embargo, la diferencia entre estas dos es el material. Uno está hecho de plata y tiene un propósito totalmente distinto. Mas, sin embargo, el shofar, que es el que vamos a escuchar cuando vayamos a ser arrebatados, es aquel que está hecho con un cuerno, que de momento no he investigado, pero es un cuerno hecho de un tipo de animal específico que puede estar relacionado exactamente no sé, pero el shofar es aquel que manifiesta la provisión de Dios. Entonces, cuando escuchemos antes de que nos vengan a buscar en el arrebatamiento, vamos a escuchar esa trompeta, ese shofar, que es lo que dice que Dios ya ha entregado, nos ha provisto de la salvación a través de su Hijo Jesús. Es por eso que estos 7 cuernos están en el corderito, que es Jesús. Él fue el sacrificio perfecto, la provisión perfecta. Por eso es el número 7, santidad, perfección. Y esto lo que nos dice es que Dios proveyó un plan mejorado conforme a su carácter. Y es por eso que menciona el número 7, porque significa que se produce una mejora que resulta en la perfección, que es la santidad. Es decir, cada uno de nosotros, conforme al sacrificio de Jesús, es capaz de alcanzar esa santidad a través de su sacrificio, a través de una vida conforme a la que vivió Jesús en santidad, reflejando ese carácter. Entonces, cuando vayamos a escuchar las trompetas del Apocalipsis, o cuando escuchemos el shofar en algunas de las canciones cristianas, se tiene que venir a nuestra vida que Dios ya proveyó el plan mejorado de salvación, que es perfecto a través de Jesús. Y nosotros somos privilegiados y somos hechos dignos a través de ese sacrificio. Ahora, y también dice que el corderito tiene 7 ojos. Es decir, 7 es perfección o santidad y ojos significa conocimiento. Es decir, que Él es uno, santo. Él es la provisión perfecta de Dios, es el plan perfecto para que nosotros, la humanidad, pueda alcanzar la santidad, porque Él todo lo sabe. Él lo sabe todo. Y los 7 espíritus de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, vamos a darle un repaso. El corderito es Jesús. Los 7 cuernos es la provisión divina a través del sacrificio. Los 7 ojos es que Él todo lo conoce. Y los 7 espíritus de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, Él nos proveyó con ese cordero. Perfecto. El versículo 7 dice así: y fue y lo tomó de la diestra del que estaba sentado en el trono. Entonces, este corderito cogió el rollo de Dios, y cuando tomó el rollo, como él era digno, y antes había gran lamento porque no había nadie que lo pudiese abrir, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del corderito, teniendo cada uno una cítara, es decir, un arpa, y tazones, es decir, copas de oro, llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Oraciones de los santos. Entonces Jesús pasa ante este trono, agarra el rollo demostrando que Él es digno. Los ángeles hacen, los 4 ancianos, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos hacen una gran fiesta. ¿Por qué? Porque Él es la preeminencia de la creación. Él ya existía antes de la creación, ya Él era el verbo, el logos, estaba junto con el Padre. Él es la acción, o sea, Él vino a poner en acción todo el plan de Dios. Y en este caso también Él vino a poner en acción y a desatar los 7 sellos para que todo se haga realidad. Así que, según Colosenses 1, que es lo que estaba diciendo, todas las cosas fueron creadas para Él
y por Él. Él es la razón de que estemos aquí. Y el incienso, esto tiene un trasfondo, no es nada más, ay, que huele rico, no. El incienso dice que nosotros podemos ser como olor fragante a sus pies. Depende del tipo de vida. Que nuestra oración y que nuestra adoración sea como olor fragante a Él. O sea, todo lo que nosotros hagamos sube al cielo. Entonces, ¿qué tipo de cosas estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú para que el Señor sea grato o se agrade de lo que tú haces, de lo que tú oras, como tú vives? Porque si dice que las oraciones de los santos son como incienso, es porque yo siempre digo, Señor, tú debes oler a algo muy bueno, porque si las oraciones que nosotros hacemos huele a algo, yo decía, Dios mío, el cielo debe oler muy, muy bueno. Así que este incienso, si vamos a la historia pasada, antigua, el incienso solo podía ser ofrecido en el lugar santísimo, donde entraban los sacerdotes y ofrecían sacrificios para el perdón de pecados de ese pueblo. Pero ya eso quedó en el pasado por cuanto Jesús es el sacerdote, el cordero inmolado. Él es el sacerdocio perfecto, por así decirlo. Entonces, en la antigüedad, hay una parte en la Biblia, en Levítico 16 y 10, hubieron dos sacerdotes que entraron al lugar santísimo, pero ellos no ofrecieron un incienso agradable a Dios. O sea, el fuego era algo extraño y murieron porque no era conforme a la voluntad de Dios. Entonces ellos entraron al lugar santísimo a ofrecer algo que estaba a medias y no era conforme al criterio de Dios. O sea, no era 100% santo. No sé exactamente qué hicieron ellos ahí, pero nosotros tenemos que estar conscientes, tomemos esto como un ejemplo, tenemos que estar conscientes qué tipo de oración estamos haciendo, cómo estamos viviendo. ¿Es nuestra vida agradable a Dios? ¿Cómo está subiendo esa oración? ¿Huele bien? ¿Huele mal? Así que examinemos cómo oremos y pidamos conforme al Espíritu Santo ayuda para pues no terminar como estos sacerdotes que pues murieron. Los sacerdotes murieron porque Dios rechazó su ofrenda, no cumplía sus estándares divinos y pues esto es algo en lo que debemos pensar diariamente. Así que hubo después una gran adoración, hubo alegría en el cielo. Y esto es lo que habla que en el reino, cuando pensemos en reino, pensemos en adoración. Allá hay alegría, allá hay adoración, hay gozo. Y esto es lo que pasó cuando Juan vio la visión del futuro de Jesús cogiendo el rollo. Y fue una gran alegría, fueron cítaras, o sea, arpas. Hubo muchísimo movimiento en el cielo porque iba a comenzar este proceso donde el rollo iba a ser abierto. Así que vamos a adelantarnos un poco porque queremos saber exactamente qué es lo que pasa luego. Hay una adoración en el versículo 9 y dice, y cantaron una nueva canción diciendo, digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado, es decir, inmolado, y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu, es decir, familia, lengua, pueblo y nación. Cuando en la Biblia se refiere a este adjetivo nuevo, podemos ver cielo nuevo, tierra nueva, podemos ver el nuevo pacto. Nuevas son todas las cosas cuando aceptamos a Jesús. Ya la vieja criatura, el viejo hombre fue dejado atrás y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Somos nuevos en Él. Y Él, como nadie más, Él es el único que puede de verdad hacer todo nuevo. Aunque nosotros pensemos que ya no hay más que hacer en este mundo, que todo va a ser destruido, que todo va mal, en peor, les quiero recordar que Dios es el único que hace todas las cosas nuevas. Y el cielo que vemos ahora ya no será más. Y el mar que vemos ahora ya no será más. Porque Él va a establecer su reino, Él va a limpiar la tierra y de en adelante todas las cosas van a ser hechas nuevas.
Y todas las cosas van a ser hechas nuevas cuando Jesús abre ese rollo y comience a decir los 7 sellos. Y va a haber alabanza en el cielo, destrucción en la tierra, pero para nosotros es lo que queremos porque queremos la voluntad de Dios. Y sin Jesús y sin ese sacrificio, nosotros no podemos ser redimidos. Sin ese sacrificio, nosotros no podemos manifestar la justicia en la tierra. Sin ese sacrificio, el carácter de Cristo. Y sin esos sellos, no se puede manifestar lo nuevo que Dios quiere para esta tierra y para nosotros. Así que Él hizo todo esto para, uno, todas las familias. Así que no podemos decir que este sacrificio nada más es para los judíos, no, porque es para todas las familias de la tierra, todas las etnias, todas las lenguas, todos los pueblos, todas las naciones. Como dice, esta sangre que nos redimió era para todo el mundo, familia, lengua, pueblo y nación. No solamente tenemos que aprovechar esto, sino examinar qué tipo de creyente estamos siendo ahora, qué tipo de oración, qué tipo de vida estamos. Bendiciones, pastor, saludos desde... ¡Ay, están en Alemania! ¡Qué bueno! Saludos, muchos saludos. Así que esta familia que Jesús está uniendo, porque aunque no nos conocemos, tenemos familia en todo el mundo, esta familia es la que va a pasar a reinar como sacerdocio santo en aquel tiempo, en esa nueva Jerusalén, en ese nuevo reino milenial. Así que hagamos esta pregunta. ¿Será que hoy podemos aprovechar esta oportunidad para vivir una vida nueva? Claro que sí se puede aprovechar, porque si estamos vivos es porque Dios tiene un plan de salvación eterna para cada uno de nosotros, porque nuestra vida no es nada más hasta que muramos y hasta que este cuerpo sea carcomido por los gusanos, no, sino que hay eternidad en cada uno de nosotros y esa eternidad es hecha nueva y es posible a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y como aprendimos ahora en Apocalipsis 5, Él hace todas las cosas nuevas si tú se lo permites. Él hace todas las cosas nuevas si tú le das el permiso de que Él entre en tu vida y pueda hacer el cambio, porque nosotros no sabemos hacer el cambio. Él es el que hace posible la transformación de una persona que está llena de pecados, llena de ataduras, a una persona que ve la luz, porque Él nos saca de la tiniebla a la luz admirable. Así que este fue el mensaje de Apocalipsis 5 del 1 al versículo 9. Vamos a seguir estudiando en el próximo capítulo, donde vamos a estudiar qué son esos sellos. ¿Por qué están adorando en el cielo? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo se siente Juan? ¿Qué es lo que está viendo? Lo que experimentó Juan en este tiempo fue a través del Espíritu. Él fue llevado allá al cielo y él vio todas estas cosas. Así que si estamos leyendo este rollo es porque Dios quiere revelar esta palabra. Recordemos que la palabra es un rollo, una verdad que tiene que ser expuesta a través del Espíritu Santo, porque si no, ninguno de nosotros lo vamos a entender. Así que le doy gracias al Espíritu Santo y al Señor por guiar este estudio bíblico y nos vemos pues en el siguiente mensaje. Hasta la próxima.